Apreciados amigos, soy el pastor y doctor Jorge Eliezer Rico, quien tiene el gusto de saludarles y extenderles una cordial y sincera bienvenida a este estudio sobre la vida, la muerte y la resurrección. Estaremos juntos analizando distintos pasajes bíblicos, distintas etapas de la Escritura, utilizando la Santa Escritura, la Palabra de Dios, como nuestro principal libro de texto. En esta ocasión, me gusta y tengo el honor de invitarlos para que podamos analizar los escritos del apóstol San Pablo, para que podamos seguir ampliando más en cuanto a este precioso tópico, la vida, la muerte y la resurrección. Querido amigo, hermano que me estás escuchando desde la comodidad de tu hogar o donde te encuentres en este momento enfrente de la pantalla que estés mirando. Uno de los autores más prolíficos que encontramos en el Nuevo Testamento es el apóstol Pablo. En realidad, Pablo se le adjudica una tercera parte de los escritos del Nuevo Testamento a su autoría. Eso quiere decir entonces que la contribución que Pablo hizo a el concepto de la muerte, de la vida, muerte y resurrección, hay que tomarlo muy en serio. Así es, mi querido amigo. Cuando venimos al Nuevo Testamento vamos a encontrar que el Señor sabía quién era Pablo y por eso entonces no descansó hasta que Pablo aceptase a Jesús y se convirtiese al Evangelio. Su preparación teológica, su conocimiento y la sinceridad de corazón llevó a este hombre a ser uno de los grandes héroes o grandes campeones de la iglesia cristiana allá en ese primer siglo de la era cristiana. Dentro de sus escritos encontramos un tópico que sobresale. Es muy pronunciado por la cantidad de ocasiones en la que este aparece mencionado. Y me estoy refiriendo al tópico de la resurrección. ¿Por qué también Pablo hace tanto énfasis en la resurrección? Es más, le brindo un detalle para que usted tenga en cuenta, querido amigo que me está escuchando. No sé cuál sea su ascendencia religiosa, no sé cuál sea su creencia religiosa en cuanto a este tópico de la vida, la muerte y resurrección de Jesús. Pero una cosa sí le puedo decir, y esto no se lo digo simplemente porque lo pienso nada más, lo digo porque me tomó horas y días en leer y poder entonces llegar a esta conclusión. En sus escritos, Pablo no aborda el tema de la muerte. No sé si eso le parece a usted extraño. No. Pablo no toca ese tema. Es más pronunciado en el Antiguo Testamento de lo que Pablo lo menciona en el Nuevo Testamento. Pablo se centra especialmente, y este es el que más abunda en sus escritos, en la resurrección. ¿Por qué razón? Porque ahora Pablo, junto con los demás apóstoles, están ahora viviendo una de sus experiencias más lindas, cuyo significado es muy profundo. Y necesitaban ellos proclamarlo a un pueblo que todavía necesitaba escucharlo. Y este era el tema de la resurrección. En Jesús, con motivo de su resurrección, se cumplieron todas las promesas, todas las expectativas y todas las profecías que Dios había dado desde el mismo Génesis en el tiempo de Adán, donde enseñaba claramente
que la muerte no era el fin de todo, sino que podía haber resurrección. Y esa resurrección es ratificada, es validada y es ejecutada a través de su Hijo amado, Cristo Jesús. Así que entonces ahora Pablo y todos los demás apóstoles se encargan de dejarle saber a todo el mundo grecorromano de la época, todo el mundo de aquel sector del gran Mediterráneo, saber que en Cristo Jesús hay esperanza de vida nuevamente por medio de la resurrección. Ahora, encontramos que Pablo aborda el tópico de la resurrección desde dos perspectivas. En primer lugar, lo aborda desde la perspectiva del bautismo. Y quizás ya hicimos alusión a esto en una ocasión anterior. Pero allá en Romanos capítulo 6, versículos 3 al 6, Pablo nos presenta la teología más coherente y más amplia acerca de por qué la resurrección es tan importante y por qué el bautismo es tan significativo. Pablo me dice que aquellos que son bautizados son sumergidos en el agua. Noten, no se les echa agua en la cabeza o no se les hace de otra manera. Son sumergidos en el agua. A esto se le llama bautismo por inmersión, porque entonces van a participar de la muerte y cuando son sacados del agua, participan de la resurrección. Así es. Romanos capítulo 6, versículos 3 al 6, le dicen todo eso a usted. Pero también me gustaría leer otro pasaje. Y este pasaje aparece allá en el libro o en la carta que Pablo escribiese a los Colosenses en el capítulo 2 y en el versículo 12, donde nos dice él allí también, sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con él, por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Qué hermosa teología la de Pablo. Por eso, mi querido amigo, es importante que todos seamos bautizados. Pero más allá de simplemente ser bautizados, es extremadamente necesario que ustedes y yo seamos bautizados por inmersión. No por aspersión, no por infusión o cualquier otra forma de bautismo, sino por inmersión. Porque es allí donde ustedes y yo somos incorporados en la muerte y en la resurrección de Cristo Jesús. Además de hablarme de la resurrección a través de la ilustración del bautismo, Pablo también me habla de la resurrección por medio o en forma más explícita. Le brindo algunos pasajes para que usted pueda tomar nota ahí en su libreta, pueda escribir y luego con más tranquilidad los pueda analizar. Si usted va, por ejemplo, a Romanos capítulo 1, versículo 4, va a Romanos capítulo 7, versículo 4, y sí, estoy brincando algunos pasajes, no les voy a dar muchos porque son bastantes. Usted puede leer 2 de Corintios capítulo 4, 10 al 11. Puede leer Filipenses capítulo 3, 10 al 11. Puede leer 1 de Tesalonicenses 1 al 10. Puede leer Hebreos capítulo 6, versículo 2, etcétera, etcétera. Cuando usted lee los escritos de Pablo, se va a encontrar con una plétora de pasajes bíblicos que nos hablan claramente acerca de la resurrección. Recuerde, es un tópico central en los escritos paulinos. Pero además de esto, dentro de este concepto de vida, muerte y resurrección, Pablo también me habla a mí acerca de palabras que ya quizás son familiares para usted, pero que necesitamos leerlas un poco para también saber si Pablo todavía es consistente con su uso.
Acompáñenme brevemente al pizarrón para que podamos mirarlas y luego entonces las analizaremos bíblicamente. Por favor. La primera es precisamente la palabra espíritu. Ya usted la conoce, la ha escuchado en una ocasión anterior. Y la segunda es la palabra alma. Y también es familiar para usted. No solamente familiar porque usted quizás la ha escuchado dentro del marco religioso en el cual usted se desarrolla o se desenvuelve, pero también porque en ocasiones anteriores las hemos mencionado en este estudio. Ahora, una vez más, notemos la consistencia de los autores bíblicos. Eso es muy importante, mi querido hermano, amigo que me escuchas, que puedas tener en cuenta. Cuando lea la palabra de Dios, no busque solamente entenderla según lo que su iglesia le enseña o lo que su iglesia cree. No trate de entenderla simplemente según lo que su ministro o líder religioso crea y enseñe. No trate de entenderlas según su marco social en el cual usted se desenvuelve y la creencia de su cultura. Cuando se trata de estas expresiones, es muy importante que usted trate de dejar a un lado las ideas preconcebidas, lo que cree la iglesia, lo que cree el pastor o el ministro, lo que cree la cultura, y usted vaya directamente a la Biblia y le pregunte a los autores bíblicos qué significan esas palabras. Eso es muy importante si usted quiere evitar alguna confusión. Estos dos vocablos, como vamos a ver a continuación, mantienen la consistencia en significado que ya hemos estudiado antes. Volvamos a la pizarra. Cuando se habla de espíritu, se refiere al Espíritu Santo y en la mayor cantidad de ocasiones en que se usa en los escritos de Pablo. También se refiere a la actitud, ya le hemos leído. Se refiere a la mente, al sentimiento, hace referencia a Satanás como un espíritu maligno y también se refiere al aliento. Cuando hablamos de la palabra alma, se refiere al ser, se refiere a la vida y se refiere a la mente. Y yo le voy a dar algunas referencias. De pronto leeremos una o dos, pero no las vamos a leer todas porque no nos alcanza el tiempo, desafortunadamente. Por ejemplo, si usted quiere leer la palabra espíritu en referencia al Espíritu Santo y en la gran cantidad de ocasiones que aparece, Romanos 5:5 puede ser una, puede leer también 1 Corintios capítulo 2, versículos 11 al 14, puede leer usted Gálatas capítulo 3, versículos 2 y 3, y también puede leer Efesios capítulo 1, versículo 13, y puede agregar allí, etcétera, etcétera, etcétera. Es una gran cantidad de ocasiones en referencia al Espíritu Santo. Ahora bien, también se refiere a la actitud del individuo. Y vamos a leer quizás un pasaje allí en Romanos. Este es el apóstol San Pablo, libro o carta que el apóstol San Pablo escribiese a los Romanos, capítulo 8, versículo 15, donde él me dice a mí lo siguiente: porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿A qué espíritu se refiere? Así es, a la actitud del ser humano. Ese es solamente un ejemplo. Puede leer 1 Corintios 2:15, puede leer Filipenses 1:27, etcétera también. Ahora, cuando se refiere a la mente, podemos leer el mismo libro de los Romanos, capítulo 1, versículo 9. Dice el apóstol San Pablo lo siguiente: porque testigo me es Dios, al cual sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo,
que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones. El apóstol San Pablo sirve a Jesús en su espíritu. ¿Cuál espíritu? En su mente. Lo adora, lo ama, lo sirve. Cualquier cosa es poco para Pablo cuando se trata de Cristo Jesús. A la misma vez, también nos habla de sentimiento o nos habla del ser. Y quizás en esta ocasión voy a leer una carta diferente a Romanos para que veamos que no solamente Romanos nos menciona esto. Vamos a leer otra carta. Quizás lo invito para que vayamos a 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5. Y en esta ocasión vamos a leer el versículo 5. 1 Corintios 5:5. Hablando acerca del caso que está sucediendo en la iglesia, un hombre que está durmiendo con la esposa de su padre, y Pablo interviene y le pide a la iglesia que haga algo al respecto. Noten la instrucción de Pablo allí en 1 Corintios capítulo 5, versículo 5, con relación a esta situación. Leamos. El tal, noten lo que dice la Escritura, sea entregado a Satanás para muerte de la carne, porque el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿A cuál espíritu se refiere que debe ser salvo? Obviamente, a su ser. Ahí no se está hablando de una entidad que está dentro del cuerpo y sale volando. Se está refiriendo para evitar de que este individuo se pierda. Entonces, bótenlo para que él entienda, se arrepienta y finalmente pueda hallar salvación. Es la forma como los escritores del Nuevo Testamento también emplean estos vocablos. Ahora, acompáñenme. Vamos entonces a tratar de entender el término alma. ¿Habrá alguna diferencia entre la forma como fue utilizada por los evangelios a como Pablo la utiliza? Encontremos lo siguiente. En primer lugar, el vocablo alma se refiere también al ser. Leamos un pasaje. Allí mismo en 2 Corintios capítulo 1 y el versículo 23. Pablo me dice lo siguiente. Capítulo 1, versículo 23. Leamos. Mas yo llamo a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. Llamo a Dios por testigo sobre mi alma. ¿A cuál alma se refiere Pablo? A su ser. Pablo no quiere ser tomado como un indulgente, sino una persona que está siempre dispuesta a ir y predicar donde quiera que el Señor lo llame o lo dirija. También la palabra alma se refiere a vida. Y notemos otro pasaje. Yo quiero leer en esta ocasión allá en el libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Libro a los Hebreos o carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Ahora, antes de leerlo, hago una pequeña aclaración, apreciado amigo que me está escuchando en este momento. Reconozco que la paternidad literaria de la carta a los Hebreos ha sido motivo de cuestionamiento en medio de diferentes círculos religiosos cristianos. Hay muchos que no aceptan a Pablo como el autor de los Hebreos y buscan otros autores. Personalmente, enseñando la materia del Nuevo Testamento y de manera específica la carta a los Hebreos, me di tiempo, y no fueron minutos solamente, ni fueron unas pocas horas, me di tiempo, días, para analizar internamente la carta a los Hebreos
La leí en el texto griego, porque quería mejor fundamento. Y la conclusión a la cual llegué es: ningún otro podía haber escrito Hebreos, sino solamente el apóstol Pablo. Por eso incluyó Hebreos dentro de los escritos paulinos, porque Hebreos fue escrita por Pablo. Ahora, capítulo 4, leamos el versículo 12. Me dice a mí la escritura lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! Tremendo pasaje, tremenda declaración de Pablo. La palabra de Dios no solamente discierne los pensamientos y las intenciones de la persona. La palabra de Dios puede hacer separación entre el alma y el espíritu. Y también menciona dos elementos físicos allí: los tuétanos, noten cómo lo menciona Pablo allí, los tuétanos y las coyunturas. Ahora, esa parte física hoy en día es claramente entendida y aceptada por los científicos. Las coyunturas se refieren a las conexiones de las articulaciones en el ser humano entre los huesos. Pero ¿qué es la médula? La médula es lo que hoy en día se le llama como ese líquido que se extrae del hueso y que entonces puede ser utilizada para salvar vidas de personas que quizás tengan cáncer. Hoy la ciencia hace separación del hueso y esa médula es el líquido que se extrae para poder entonces salvar vidas. Asimismo, me dice Pablo que al igual que sucede físicamente en la separación entre la coyuntura, el hueso, la parte ósea y la médula espinal, también la palabra de Dios le hace separación entre el alma y el espíritu. No son dos entidades internas, apreciado amigo. Entienda el uso según lo vemos en la pizarra. El alma se refiere a la vida. El espíritu se refiere al respirar, al pensar. Dios quiere que tanto su vida como su respirar, su pensar, su sentir sea completamente dedicado a Dios. Y también la escritura me habla a mí de la mente. El alma se refiere también a la mente. Y le brindo a usted un par de pasajes bíblicos. Libro o carta que Pablo escribiese a Tito, capítulo 1, versículo 15. Me dice a mí también acerca de la vida, pero la mente. Y entonces, usted podrá analizar más todavía en las Escrituras. Ahora, hay dos pasajes en el Nuevo Testamento que han representado un desafío para algunos cristianos. Acompáñenme a la pizarra brevemente. Uno de ellos es 1 Corintios, capítulo 5, versículos 3 y 4. Y el otro es 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. El segundo pasaje, Pablo dice que Dios os santifique completamente. Y yo quiero leerlo para que juntos lo tomemos en cuenta. 1 Tesalonicenses, capítulo 5 y el versículo 23. 5:23. El Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión. ¿A qué se refiere Pablo? Si entendemos
La palabra cuerpo obviamente es la parte física del ser humano, en la totalidad. Entonces, la palabra alma tenemos entonces significado. Puede ser la mente, puede ser la vida, puede ser el ser. Y la palabra espíritu, Pablo se puede referir, bien sea a la actitud, a la mente, sentimiento, al aliento. En otras palabras, cuando Pablo dice que el Dios de paz os santifique completamente, Dios quiere santificarlo a usted en su totalidad. No solamente su cuerpo o no solamente su mente, sino totalmente. Su forma de pensar, su respirar y su parte física. Dios la quiere también santificar. Y cuando vamos entonces a 1 Corintios, capítulo 5, y leo rápidamente el pasaje, versículos 3 y 4, nos habla acerca de lo siguiente. Ciertamente como ausente con el cuerpo, mas presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que esto así ha cometido. Y entonces algunos dicen, estar ausente quiere decir que viaja el alma para estar allá, mientras el cuerpo se queda en otro lugar. Mi querido amigo, no me dice a mí Pablo que él va a estar ausente en el cuerpo, más presente en espíritu, para hablar de una entidad adicional, sino que simplemente él dice, mientras él físicamente se encuentra ausente del lugar en donde está aconteciendo el evento, al menos con su mente, con su pensamiento que él transmite a estas personas, puedan tomar una sabia decisión en cuanto a lo que deben de hacer con aquellos que son tomados en pecado. Mi querido amigo, Dios desea que usted cada día más obtenga comprensión. Pablo ha sido muy claro. Siga leyéndolo y que el Señor lo bendiga.